Bueno, yo creo que hay múltiples factores. El primero es que me siento especialmente cómodo y en una actividad que se va a prolongar tanto tiempo y a la que le va a dedicar tanto esfuerzo y tanta renuncia, pues uno como mínimo busca sentirse lo más cómodo posible. Pero claro, no es suficiente, hay otros factores. El siguiente es que yo creo que la primera persona en los tiempos que corren conectan muy bien con la manera de mirar del lector. ¿Vale? Es decir, aporta esa singularidad a la literatura que no tienen otras ofertas de ocio, entretenimiento, y ¿no? Como puede ser el cine, como puede ser la serie y tal. Y la literatura aporta una singularidad muy importante, ¿no? Que es ese yo, esa primera persona, esa mirada única, intransferible, ¿vale? Inquietante, y que luego también tiene que ver con esa visión que tenemos fragmentada de la realidad, que se conforma de un mosaico de elementos y que luego nosotros, haciendo uso de la ficción, de la fabulación, de la imaginación, pues intentamos conectar. Además de que me permite ponerme una especie de máscara que se parece mucho a la mía y que quizá ahí está el juego interesante, ¿no? Se parece a la mía, pero en realidad una vez que rasca un poquito no es la mía, ni pretendo que sea la mía. Bueno, yo creo que muchas veces cuando se aborda el tema de la literatura y de la ficción en concreto, lo hacemos desde un punto de vista muy solemne, lo hacemos desde un punto de vista muy intelectualizado, como si la literatura, la ficción, las novelas, por mucho que nos gusten, pudieran salvarnos de las situaciones complicadas de la vida. Yo sé que la lectura y la literatura muchas veces tiene una aproximación por parte del lector y de los escritores, incluso de los críticos, muy romantizada, pero lo cierto es que de las situaciones verdaderamente complicadas y jodidas de la vida, un libro nunca te saca. Te lo puede hacer más llevadero, te lo puede hacer más entretenido, incluso te lo puede hacer, te puede consolar, pero en ningún momento te va a solucionar el problema ni va a tomar las decisiones ese libro por ti, las que te correspondan tomar. Entonces yo quería hacer una aproximación a la literatura que verdaderamente me gusta, que es aquella literatura que puede formar el núcleo de una vida, pero sabiendo precisamente qué es lo que te aporta. Entonces me apareció muy interesante un escritor que decide colocar en el centro de la vida la literatura y dejar que ese agujero que es la literatura, ese remolino fuerte que es la literatura, se lo lleve todo por delante. En ese caso, en el caso de mi narrador, pues obviamente lo lleva hacia un precipicio, porque ve la vida con los ojos de la literatura, ve la literatura con los ojos de la vida, ha confundido los planos. Es algo como quijotesco, ¿no? Es algo, ese desvarío, ¿no? De que se deja seducir por los cantos de sirena de la literatura. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto? Pues mira, lo hace porque todos, en nuestro dolor, en nuestros miedos, tenemos la necesidad de refugiarnos en algún lugar donde tengamos la sensación de que la vida es más llevadera. Y él encuentra su madriguera, el animal herido, la encuentra en la literatura. Y no quiere salir de ahí porque entiende que fuera de esa literatura él no gobierna nada. Porque en la vida nosotros tenemos la sensación de que gobernamos lo que nos pasa, pero en cierto modo es tan caótica, tan imprevisible, tan hermosamente cambiante y terriblemente sorpresiva que ahí no controlamos nada. Y él tiene la sensación de que necesita controlar lo que le pasa. De ahí que él se refugie, ¿no?, en la literatura. Pues sí, para mí al humor le pasa un poco como a la literatura, que muchas veces tenemos la tentación de decir que el humor nos salva de determinadas situaciones complicadas, y tampoco es cierto que el humor nos salve, pero es cierto que nos lleva, o sea, que nos resulta mucho más llevadero las situaciones complicadas de nuestra vida. El humor tiene algo balsámico, algo que te permite dar el siguiente paso, que te permite al menos dar el siguiente paso, que no te quedes sentado, que te puedas reír, que tengas la sensación de que la vida continúa. Y en la literatura yo creo que es un instrumento afiladísimo que te permite acceder, como tú dices, a cotas de profundidad, de dolor y de miedo que probablemente sin el humor son inalcanzables. Y son inalcanzables porque todo lo que duele, todo lo que nos provoca miedo, nos va a provocar de una manera instintiva cierto rechazo, ¿no? A mí como escritor, mientras me aproximo a ese miedo, y al lector
mientras lee y también se aproxima ese miedo. Y entonces yo siempre he defendido que la literatura, nuestra tradición literaria nos ha enseñado que eso ya supo cómo superarlo, ¿no? Cómo afrontarlo, que es a través del sentido del humor. Nuestra literatura está llena de novelas, de obras literarias que hacen un uso del sentido del humor, no simplemente para provocar la carcajada, sino para ofrecerte un escudo con el que aproximarte al corazón del miedo. Además de que pienso que en todo libro, generalmente un escritor, como mínimo, deposita un miedo, un gran miedo suyo, consciente o inconsciente, pero lo deposita. Y la manera que tenemos de acercarnos lo más posible a ese miedo es generalmente el humor. Te ofrece un buen abrigo con el que el frío te castigue de una manera más soportable. Y yo lo hago en mis novelas porque creo que me da ese abrigo. Es cierto que en los últimos años vemos como una presencia de ese humor como un ingrediente que no está asociado, que el lector empieza a entender o aprecia como que no está asociado a la ligereza, sino que puede ser un elemento más que alcance mayor, con la que se pueda alcanzar mayor profundidad en una novela, ¿no? Eso por un lado, pero de un tiempo a esta parte, con el boom de la primera persona, ¿no? Y con eso que se ha dado en llamar autoficción, esta cosa de hablar de uno mismo, pues es cierto que curiosamente o paradójicamente, no sé por qué, yo si hablase de mí mismo, a mí lo que me saldría es el sentido del humor para retratarme a mí mismo. Es como si me pongo un espejo delante, lo normal es que me resultase algo caricaturesco o esperpéntico. Y sin embargo, en esa autoficción se ha refugiado muchísimo la solemnidad y la pomposidad. Hemos encontrado como una visión muy seria del yo que ha alejado en este sentido el humor. Aunque esos escritores no tengan la percepción de que no son graciosos, porque nunca uno es consciente del todo. Pero, como decía antes, yo creo que el humor, y por eso quizás si mi novela tiene algo que ver con la autoficción, porque muchas veces la relacionan, ¿no? Esto de que hay un personaje que se llama Juan Manuel Gil, que sé como yo, quizás sea porque es una parodia de todo eso, no porque sea autoficción, sino porque es una parodia de la solemnidad y de la autoficción, con la que me siento muy cómodo y me divierto mucho, ¿no? Aproximándome. Pero el humor, como digo, el humor siempre esconde o tiene un límite, o sea, no un límite de hasta dónde se debe hacer humor, sino quiero decir que en literatura el gran riesgo que tiene el escritor es el de caer en la carcajada, en el chiste fácil, ¿no? Es decir, te pones a hacer gracietas, eso hasta dónde te lleva, es pertinente, aporta algo. Y es una reflexión que yo me hago mientras escribo. Digo, bueno, ¿dónde le pongo el límite, no, a este tipo de cosas, de hacer el humor? Y yo siempre me di cuenta de que el límite está en algo que te decía antes, en el miedo. Absolutamente mi humor lo que hace básicamente es aproximarse a un miedo mío. Y yo lo que hago es lo aproximo lo máximo posible y ese es mi límite para intentar no caer en la astracanada. Y quedarme en un miedo que tenga en un humor que tenga un objetivo, que es el de asomarme a un vértigo interior. Bueno, ellos son siempre muy generosos, ¿no? A la hora de transmitirme como una especie de entusiasmo, de alegría, de saber que el tipo que tienen dentro, o sea, dentro de clase, hablándoles de literatura, consigue determinadas cosas en esa literatura. Luego también hay alumnos que se han acercado a mis libros porque la propia biblioteca del instituto compra y orgullosamente, y cosa que yo le agradezco, compran libros para ponerlo a disposición del alumnado. Y no solamente eso, sino familias, padres y madres de esos alumnos también se aproximan a mi literatura para saber un poco más sobre ese profesor que le imparte lengua y literatura. Aunque no sé si mis libros dan un retrato muy tranquilizador de mí en ese sentido, pero generosamente ellos me trasladan ese entusiasmo. Es cierto que ellos vivieron una pequeña decepción, y es que cuando yo gané el premio, como el premio estaba dotado con 30.000 euros, ellos ya consideraban que ese dinero era suficiente como para que yo me retirara de la educación, y se decepcionaron un poco al verme a los 4 días otra vez en clase y me preguntaron, ¿pero qué haces aquí?
¿qué haces aquí que no estás por ahí, ¿no? Disfrutando de tu triunfo. Y entonces me vino muy bien para hablarles no solamente de literatura, sino de la vida literaria. Es algo que ellos desconocen y que una vez que se aproximan a ella, le sienten mucha curiosidad. Ahora que estoy, por ejemplo, con la promoción de este libro, ¿no? De La Flor del Rayo, y que viajo y vuelvo, generalmente cuando vuelvo me acaban preguntando qué tal ha ido, si he vivido algo especialmente, porque ya conocen un poco la vida, ¿no? La vida nómada del escritor que puede deparar siempre cosas interesantes. Pues mira, yo te recomiendo probablemente el libro más distinto de Antonio Orejudo, el más singular, que es Reconstrucción, que es una aproximación a una especie de novela histórica que no es novela histórica y tal, y que yo creo que es una obra maestra en su producción literaria. Yo la obra de Antonio Orejudo suelo releerla casi como una ceremonia antes de ponerme a escribir el siguiente libro. El último de Vilamatas, Montevideo, del que obviamente se me nota la conexión con él por el mundo metaliterario, ¿no? Y el amor por la ficción, Un libro que realmente me conmocionó es un libro de relatos de Carmele Hayo, publicado en Destino, que se llama No soy yo, y es un libro con una voz literaria muy singular, muy poderosa, y que y que llega a lugares donde a otros escritores nos cuesta mucho llegar, con una economía del lenguaje muy interesante. Mi sentido del humor también bebe, yo creo, de algunas cosas canallas de Rafa Reich. Amor intempestivo, que es una novela también marcada en ese yo, ¿no? En esa primera persona, es una obra que dialoga de alguna manera con no solamente con La Flor del Rayo, sino también con Trigo Limpio. Un libro que me encantó y me trastornó muchísimo es el de Un verdor terrible, de Benjamín Labatut. Me parece una obra espectacular esa aproximación a vidas de científicos, a la ficción mezclada con la realidad, con lo que él piensa, intuye, y en fin. Y quizás un autor que yo leo mucho y que siempre lo tengo presente es Juan José Millás y La vida a ratos, que es un diario, ¿no?, que él escribe, del que aprendí muchísimo, de su mirada, sobre todo de su mirada literaria, ¿no?, que tiene. Conífera, de Marta Carnicero, que me parece una escritora excelente, un verdadero estandarte de la literatura que se escribe hoy en día. Y finalmente un libro que se llama La calle, de Ann Petry. Es un auténtico libro bestseller en el buen sentido de la palabra, es decir, te agarra en la primera página, no lo suelta hasta la última, con un retrato de la sociedad americana de aquel momento, con un trasfondo racial súper complejo y a la vez súper atinado. Me parece una obra tremenda, un monumento.